esta charla, insertada dentro de las actividades de la Camilo Costecera de la Semana de la Ciencia del año 2023, se pretende ahondar en la vida profesional de Encarnación Cabré, una de las primeras arqueólogas españolas de principios del siglo XX, resaltando desde su papel como pionera en el terreno de la arqueología y la academia, así como indagar y poner en valor los diferentes trabajos que realizó a lo largo de su incansable trayectoria profesional. Vale. Bueno. Para una mejor exposición del tema vamos a seguir una serie de puntos principales que dan una introducción a lo que es el centro de la arqueología, su ciencia. También vamos a hablar un poco de lo que es la arqueología española en el principio del siglo XX, de Juan Cabré como su mentor y su promotor. También vamos a hablar de Encarnación, desde su infancia y su educación temprana, doctorado, su etapa universitaria y como primera arqueóloga española. Ahí adentraremos en su participación en los congresos, en su participación en el Cruce del Mediterráneo en 2003, y en sus inicios de doctorado y algunas becas internacionales. Conocido por la guerra civil, y más tarde se ha retirado académica, pero su pronto tendrá una vuelta. Y luego, al finalizar, entraremos en algunos de sus legados como investigadora que nos han llevado hasta nuestros días, ¿vale? Y, por supuesto, una breve reflexión, una bibliografía básica que hemos utilizado para enmarcar esta conferencia. Vale. La arqueología es una ciencia de vida que utiliza un método científico, tanto en el trabajo de campo como en el trabajo de laboratorio. Se basa en la obtención de evidencias para la elaboración de conclusiones acerca de las sociedades humanas del pasado. La arqueología, como ciencia que estudia, describe e interpreta una sociedad basada a partir de los restos materiales, objetos de piedra, cerámica, madera, huesos, tejidos, construcciones y todo tipo de objetos. La primera arqueología surgió en Europa entre investigaciones del siglo XVIII y XIX en relación al oficio de anticuario. Personas aficionadas a antigüedades, a los objetos del pasado, ya fuera para su propia colección o para una reventa. Estuvo en auge durante toda la etapa del colonialismo europeo, finales del siglo XIX-XX, cuando los museos de este continente se llenaron de todo tipo de piezas provenientes del resto del mundo. La arqueología posee una enorme y cantidad de subdivisiones, dependiendo del criterio y clasificación que adoptemos, los más comunes suelen ser los siguientes. En función al periodo histórico que estudie, la arqueología prehistórica se centra en el estudio de las culturas prehistóricas que no conocieron la escritura. La arqueología protohistórica estudia las sociedades ágrafas, es decir, sin escritura, que estuvieron en contacto con sociedades con escritura, en las que fundamentalmente se centró nuestra protagonista, doña Encarnación Cabré. La arqueología del mundo clásico estudia las culturas del mundo mediterráneo, sobre todo de Grecia y Roma. La arqueología medieval se basa en los materiales escritas entre los siglos IV y XV. La posmedieval estudia las sociedades de la época moderna. Entramos en la arqueología industrial, se dedica al estudio del patrimonio industrial, es decir, el conjunto de los bienes muebles y sistemas de sociabilidad relacionados con el trabajo, surgido tras la revolución industrial. Por otro lado, también está la tecnoarqueología, encargada de estudiar culturas vivas y objetos que aún están presentes como forma de obtener datos que den claves en nuestras culturas pasadas. Y también tenemos que añadir que la arqueología se divide en diferentes ramas, como la arqueología urbana, la rural, la arqueología arquitectónica, la rural, la acuática, o arqueología de género o arqueología de la muerte. Entre estas, siendo esta última división la que aquí nos interesa con mayor inquietud, ya que nuestro protagonista centró su labor en esta subarqueología. Antes incluso de que la arqueología de la muerte surgiese como tal el calor de la nueva arqueología de los años 70. En ese sentido, añadir que esta distinción de los árboles funerarios de diferentes enterramientos hallados en los necrópolis de la Edad de Hierro, como veremos, el trabajo de doña Encarnación Cabré. En definitiva,
Los arqueólogos son personas que estudian el pasado a través de procesos de la lectura material, aplicando la metodología arqueológica. Su trabajo consiste en reconstruir todos los aspectos de la vida de los grupos humanos a partir de las manifestaciones materiales que los han dejado. Para ello, utilizan diversas técnicas, cada vez más modernas, que les permiten leer los restos de la cultura material y obtener de ellos información sobre diferentes aspectos del comportamiento humano. Cuando ya esta arqueología de la primera mitad del siglo XX, y a través de este nuevo siglo surgió mediante el Real Decreto del 18 de abril de 1900 Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Una de las primeras medidas fue la reforma de los estudios de las facultades de Filosofía y Letras, con la creación de la sección de Historia, la supresión de la Escuela Superior de Diplomática y el traslado del personal adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, la actual Universidad Complutense. En este mismo proceso de reforma, Juan Catalina Macía y López, catedrático de Arqueología y Ordenación de Museos, pasó a desempeñar la cátedra de Arqueología y Numismática y Etnografía de la Universidad Central, a la par que la dirección del Museo Arqueológico Nacional. En este sentido, debemos destacar la reforma docente de 1900, año en el que la enseñanza arqueológica se incorpora de manera definitiva en la universidad, alejándose de la Escuela Superior de Diplomática. Tal y como expresa el profesor Beltrán en El poder del pasado, 150 años de arqueología en España, dentro de este ambiente reformista, en 1907 se creó la Junta de Ampliación de Investigaciones Científicas. El Real Decreto del 18 de marzo de 1910 ya había creado dentro de esta Junta el Centro de Estudios Históricos, que tuvo esa sección de arqueología, que comienza a funcionar a partir de 1914, con la dirección de Manuel Gómez Moreno. Bajo cuya tutela se formaron Angelina, Juan de Matacarriazo y Juan Gabriel, el progenitor y modelo a seguir de nuestra universidad, figura que nos entiende la universidad. En este contexto se creó una política de becas para estancias de universidades en extranjero, en Alemania, su tutoría de las que participarían personas como Voss, Antonio Apellido, entre otros. Asimismo, también hablamos de un periodo caracterizado por la presencia de numerosos arqueólogos extranjeros en territorio español, como Hegel, Pérez y Gonzalo Schulten, entre muchos, los cuales excavarían en diferentes puntos de la península ibérica, como los Rincones, Osuna, Arenilla, Numancia, Paez, Claudia, etc. Por su parte, destaca la personalidad de Juan Ramón, ya que fue quien organiza de forma didáctica la disciplina de las antigüedades a nivel universitario en nuestro país. A este le debemos la elaboración del programa de arqueología en 1913. En 1911 se publica la primera ley serie sobre excavaciones, la conocida como Ley General de Excavaciones de 1911, siendo el objetivo principal de la misma limitar los espolios que realizan arqueólogos y aficionados extranjeros del patrimonio arqueológico español. Asimismo, se crea la Junta Superior de Antigüedades y Excavaciones, que será el organismo administrativo encargado de que dicha ley de excavaciones se cumpla. La Comisión de Investigaciones Arqueológicas Prehistóricas en 1912 y también en el seno de la Junta de Ampliación de Estudios. En esta órbita, y como figura fundamental, tenemos que adentrarnos en la personalidad de Juan Gabriel, progenitor de nuestro protagonista. Juan Gabriel Aguiló nació en Caliente, Teruel, en 1882. Su primera vocación fue el dibujo, de ahí que pronto entrase a la Escuela de Artes Oficios en Zaragoza, siendo en esta ciudad donde comienza a tomar contacto con la arqueología. A los 19 años fue becado por la Diputación Provincial de Teruel para continuar los estudios de Bellas Artes en Madrid y la Real Academia de San Fernando. Su primera relación con una excavación fue el yacimiento de San Antonio de Carmelite, en donde ya manifestó su entusiasmo por la arqueología y sus dotes para el dibujo arqueológico, así como afición por la fotografía. Pronto fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia de Letras de Barcelona, así como también nombrado correspondiente miembro de la Academia de Teruel. No podemos olvidar la importante relación profesional y amistosa que Juan Gabriel estableció con el Marqués de Ferrari, Enrique de Aguilera y Zamora, que junto a este desarrolló una intensa actividad arqueológica a lo largo de toda su vida. En 1909 se le encargará al poeta Gabriel la elaboración del catálogo histórico-artístico de la provincia de Teruel. Más tarde, en 1912, Juan Gabriel será nombrado comisario de excavaciones de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, evidenciando su nuevo hacer como arqueólogo. Fueron muchas excavaciones en las que participó, podemos destacar la excavación de Collado de los Jardines en Jaén en 1914, la necrópolis tubular de Calena en Granada de 1927 a 28, la Cámara Subpopular de
Troya, Jaén, en 1928, la necrópolis de Altillo, de Rocoz, Montieta, Guadalajara, en 1930, el céntrico Misterio, el caso de Sogotas, Ávila, en 1927, y el caso de Castillejos, Sancho Reja, Ávila, en 1931, el caso de la Mesa de Miranda, en 1932, Ávila, la necrópolis de Osiera, el Chamartín de la Sierra, entre muchos más. Por otro lado, hay que subrayar su vinculación con los museos, llegando a ser incluso director vitalicio del Museo Cerrado, según dejó establecido el propio Marqués en su testamento. Juan Gabriel moriría en Madrid en 1947, dejando aún muchos trabajos sin terminar, los cuales concluirá su propia hija, su protagonista, Rafael Cabrera. María Encarnación Cabreros nació en Madrid en 1911, el mismo año en el que fue declarada la Ley de Excavaciones en Antigüedades. Recordemos que fue la primera ley de excavaciones española, según Yáñez. Su objetivo, entre otros, era el de delimitar los espolios que realizaban arqueólogos aficionados extranjeros del patrimonio histórico español. Como ya hemos señalado, en 1912 su padre, Juan Cabrera, fue nombrado comisario de excavaciones de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Históricas, viendo muchas las campañas arqueológicas en las que trabajó hasta su muerte, llevándose siempre consigo a su familia. Como vemos, Encarnación nació y creció en este ambiente privilegiado por los años y de excavación en excavación, manifestando su pasión por la prehistoria y la arqueología, así como grandes dotes para el dibujo arqueológico, también heredadas de su padre. Como no, por la fotografía, siempre tan feliz, y la fotografía claves aliados para el trabajo arqueológico. De esta manera, podríamos enfatizar que en estos años no era nada habitual encontrar a una señorita bien educada en el contexto de una excavación arqueológica. Como bien sabemos, en estos años había oficios que se configuraban más apropiados para hombres y para mujeres. Por ventura, en España, en la década de los 20 y 30 del siglo XX, ya se comenzaba a manifestar cierta relajación en sus activísimas costumbres. Además, por fortuna, Encarnación siempre encontró apoyo y motivación en su padre, con el que trabajó como mano derecha en diferentes campañas arqueológicas y la divulgación de la investigación arqueológica hasta su muerte. Según su amiga personal y colaboradora y biógrafa, Isabel Valera Moltra, era tal la compenetración de ambos que muchos de los dibujos que realizaban los evidenciaban la mano del padre y de la hija. En 1928 entró en la Universidad Complutense de Madrid para cursar estudios de filosofía y letras. En 1929 asistió al Congreso Internacional de Arqueología celebrado en Barcelona, en donde resultó como la única mujer española en presentar un trabajo. Más tarde, en 1930, también pudo presentar un trabajo en el Congreso Internacional de Arqueología y Antropología Prehistórica en Portugal. La repercusión en este último hizo que fuese protagonista de artículos en la prensa francesa, en donde se hablaba de la modernidad y la inclusión de las mujeres en la arqueología española, siendo de esta temprana participación en eventos y congresos de alta repercusión para la ciencia arqueológica del momento, en donde le viene el apelativo de Miss Congreso. Encarnación terminó sus estudios de letras en 1922 y se comenzó a formarse como arqueólogo profesional, siendo la primera mujer en España en llegar a este nivel. Tuvo una beca para participar como profesora en el conocido como Crucero por el Mediterráneo en 1923, embarcando con el número de pasajero 109. Este club universitario hace referencia al viaje de estudios que durante el verano de 1933 realizaron cerca de 200 personas entre catedráticos, profesores universitarios, alumnos de diversas facultades y organizadores. Estos llegaban a ser figuras de la vida cultural, artística y creadora de la sociedad española. La Universidad del Mediterráneo, ante todo, planteaba unas nuevas propuestas educativas, ya que los jóvenes fueron sacados de su forma habitual, de su modo de recibir lecciones tradicionales a base de clases magistrales y aulas convencionales para hacerlo in situ. Se convirtió este barco en un gran aula y se inició un recorrido externo que produjo los propios recorridos internos de los participantes. Este buque fue conocido como Ciudad de Cádiz y recorrió durante 48 días los principales yacimientos arqueológicos del Mediterráneo, siendo, como está claro, una gran experiencia. Encarnación comenzará sus estudios de doctorado
el cual se centraba en el armamento de los celtas hispánicos y la Edad de Hierro, llegando a conseguir una beca de la Junta Superior para la Creación de Estudios e Investigaciones Científicas de Madrid. Lamentablemente, Encarnación nunca podrá concluir su doctorado. Distintamente, durante estos años pudo realizar su doctorado gracias a su beca de la Junta Superior para la Creación de Estudios e Investigaciones Científicas de Madrid en universidades de Pontevedra y Hamburgo entre los años 34 y 35. También fue profesora de la Universidad Central, la actual Universidad de Madrid. También participó como docente en las conocidas comisiones pedagógicas puestas en marcha por el gobierno de la Segunda República, las cuales tenían la intención de llevar la cultura a lugares remotos y abandonados de la España de entonces. Además, también ganó una beca para estudiar sistemas expositivos en diferentes países, como Francia, Alemania, Austria, Checoslovaquia, Italia y Suiza. Durante la Guerra Civil, permaneció junto a su padre, catalogando y protegiendo el patrimonio del país, en particular el del Museo Real. En su afán de salvaguardar este patrimonio, Encarnación ilustró diferentes papeletas para museos de arte. En los objetos escogidos por el Servicio de Recuperación e Inventario, almacenó también objetos arqueológicos recuperados en múltiples excavaciones, con especial incidencia en las realizadas por su padre y ella para el Museo de Protección Nacional. Durante la contienda continuó con sus estudios de doctorado, no obstante, como ya hemos comentado, nunca pudo llegar a defender su tesis. Tras la contienda, Encarnación se casará con el profesor Francisco Morán, con el cual tendrá 8 hijos. En este sentido, hay que recordar que tras la Guerra Civil, los derechos de la mujer sucedieron. En este sentido, también hay que hablar del Foro de Trabajo del 9 de marzo de 1988, el cual fue complementado con una serie de leyes protectoras de la familia, siendo la ley de trato de trabajo de 1944 una de las más significativas para las mujeres. En estas se incluye la regulación de los contratos laborales concertados por las mujeres. Eso supuso que las mujeres casadas debían pedir un consentimiento a su marido para poder acceder al mundo laboral, así como lo necesitaban también para tener la libre disposición de sus bienes. A partir de estas y otras leyes se prohibió a la mujer realizar otros trabajos como los relacionados con la residencial, la carrera informática o la notarial. En cuanto a las mujeres casadas, se les impuso la experiencia forzosa por matrimonio, lo que significa que las mujeres trabajadoras estaban obligadas a abandonar su puesto de trabajo en lugar de contraer fronteras. Con todo, Encarnación comenzará a retomar sus pesquisas a mediados de la década de los 40 y tras la muerte de su padre se encargará de finalizar diferentes trabajos comenzados por él mismo, realizando tanto publicaciones en solitario como con sus allegados, así como también participar en diferentes congresos y homenajes a su persona hasta su muerte el 18 de mayo de 2005. Como podemos ver, el legado de Encarnación es bastante extenso. Realizó múltiples publicaciones a lo largo de su extensa carrera. Personas que ya no pueden ejercer como arqueólogo profesional, nunca dejó de publicar. La mayoría de sus artículos son diferentes páginas, sellos, hasta los 90. Sigue participando en diferentes eventos, etcétera, hasta su muerte. Como señala Isabel Vallecano Beltrán, los estudios de la Segunda Edad de Hierro están en deuda con la labor de Encarnación, en particular con el estancamiento de los adornos, como fíbulas y broches de cinturón de los celtas hispánicos, destacando la primera sistematización sobre la evolución cronológica de los puñales de la Segunda Edad de Hierro. Encarnación Gabriel realizó junto a su padre una fecha tan temprana como fue en 1983. Hubo otros trabajos, como se expresa en su publicación titulada El modelo Paletata, más típicamente hispánico, de 1964, que podemos ver en la fotografía de su publicación. La paletata está considerada como el arma ibérica por excelencia, cuyo antecedente se sitúa en Grecia e Italia, donde se conoce como arma conocida como mantaira o coquis, y su origen se remonta a la costa balcánica del Adriático. Asimismo, según el Diccionario de Tesoros del Patrimonio Cultural de España, se entiende por paletata arma ofensiva ibérica de hierro forjado.
hoja curva, doble filo y en algunas ocasiones como rematado con cabeza de animal. Durante la primera mitad del siglo IV a.C., la falcata se convirtió en el tipo casi exclusivo de espada. Usualmente se hallan ejemplares en tumbas ibéricas, formando parte de la cuadra funeraria. Uno de los rasgos más llamativos de la cultura ibérica es la abundancia de representaciones de armas y temas relacionados con el ámbito de lo militar. En las imágenes que se conservan se hacen las figuras de los figuras cerámicas. Se atribuye bien con la abundancia de armas depositadas en los altares funerarios de las tumbas ibéricas, armas que no suelen aparecer aisladas, sino que suelen formar panoplias, es decir, lotes coherentes desde el punto de vista funcional. El modelo falcata adoptado por los libros fue el etrusco itálico, sustancialmente formado por la introducción de nuevos elementos como el filo dorsal y el último tercio de la hoja, que se distribuye entre los modelos híbridos en la Antigua Civil y suroeste peninsular. Este tipo de arma ha sido interpretado como signo de riqueza por poder y símbolo de individuo del guerrero. La falcata, como vemos en el dibujo arqueológico realizado por la excavación, proviene de la necrópolis de Collados en Munilla. Se ve este ejemplo. Vemos también como la empuñadura está formada por una cabeza de caballo, rematada en dos cabezas de colino frontadas, con decoración damasquinada. Esta técnica se repite en la parte inferior de la hoja y es una figura de agua. La tipología de arma y la riqueza decorativa contextualizan la pieza en un internamiento de un personaje perteneciente al garello militar de los siglos. La encarnación también se le debe la publicación dedicada a los discos Coraza del año 1948. Los discos Coraza en ajuares funerarios en la Segunda Edad de Hierro, u otras como el simbolismo solar y la ornamentación de espadas de la Segunda Edad de Hierro, tríptico de la península ibérica. También aquí igualmente, junto con su padre, en 1940, volvió a producir la caetra Sputum en España durante la Segunda Edad de Hierro, en colaboración con el propio Juan Camilo. Este estudio, todavía hoy no superado sobre el ensayo de Karen, se demuestra la calidad científica de ambos investigadores. Y aquí, por ejemplo, en modernas excavaciones como la de Corpus de Valladolid, han participado en su reconstrucción de tipos de escudo, no existiendo hasta la fecha un completo estudio sobre el armamento defensivo español. En este sentido, añadir, como resalta el estudio de encarnación público en 1990, en posteriores, sobre el armamento de espadas y puñales en Corpus centroibéricas, siendo esto un trabajo de gran valor, ya que por primera vez se sistematizaba el armamento centroibérico. Ayuda a su trabajo a clarificar conceptos de evolución de tipos de armas. Así, espadas y puñales en las necrópolis centroibéricas, publicado en el segundo simposio sobre celtíberos en la necrópolis. Hemos visto la predicción anterior, cuando hemos proyectado sus diferentes trabajos. En este se distinguen tres fases de armamento, además de la descripción de espadas típicas de cada una de las fases. También se aclaraban las influencias de otras zonas y de otros yacimientos donde se localizan las armas. Una fase preceltíbera, homologable parcialmente la cultura panibérica, una influencia la onubense, aquitana y meridionales entre los siglos VI y V a.C. La segunda, la denominada periodo cumbre de evolución armamentística celtibérica, entre los siglos IV a.C. Por último, el último periodo de evolución armamentística celtibérica entre los siglos III al II a.C. Un ejemplo de espada de antenas, como hemos aprendido, fue una de las de reclamación. Esta mostró gran interés en el uso histórico de ajuares, en particular en estas espadas. Y, por ejemplo, tenemos la espada hallada en la tumba 16 de la Artillo, en Cerropozo, en Guadalajara, conocida como la tipología, como hemos dicho, de espada de antenas. Las espadas antenas de tipo arcóbriga, la segunda fase de armamento celtíbero, estaban realizadas en hierro, con residuo damasquinado, en plata de la empuñadura. Salió embutida en navaja, en caras decorativas, tal y como realizó en estos dibujos en Camacho Cabrera. La espada pertenece a la cuarta generación de celtíberico, junto a su vaina y otros elementos de caballería y armamento. Es un ejemplo de fuerte componente militar de la sociedad celtibérica, con prácticas rituales vinculadas con la guerra, que traslucen un fuerte componente religioso. Este hecho se puede comprobar en las prácticas funerarias gracias al registro arqueológico.
donde es muy frecuente la presencia de armas entre los actuales de las tumbas. Entre las fuentes literarias, donde abundan también los relatos clásicos de las actividades de estos pueblos, o el estudio de iconografía de la artesanía celtíberas. La guerra, como sabemos, era para ellos una forma de conseguir prestigio y riqueza. Para ello organizaban frecuentes incursiones y asaltos contra territorios vecinos, o servían como mercenarios al servicio de otros pueblos tanto profesionales como mediterráneos, en sus frecuentes escaramuzas o guerras. Además, tanto su característica y alabada forma de luchar como la guerra fueron variando con el tiempo, marcando una evolución tanto en un armamento como en el desarrollo sociopolítico y económico. Procedente de la necrópolis Musera, en San Martín, Ávila, en la zona 6, de la cual funeraria de la sepultura 350, encontramos esta placa de cobre de cinturón cubierta con una fina lámina de plata. Presenta una decoración dibujada que representa una escena en la que el águila caza una nave acuática rodeada de grupos. La placa está enmarcada con círculos y se sujetaría a una correa mediante pequeños remanches en las esquinas. Las interpretaciones tradicionales proponen que estas correas pertenecen bien a un cinturón de los tirantes que sujetan los discos corazón. La imagen de la placa se interpreta como una escena de paso entre la vida y la muerte. Frecuente la simbología prerromana peninsular, al estar presente el ala acuática que pasa más allá mediante la identificación del agua. Escenas similares, tomando el águila en un ambiente cortés, por ejemplo, aparecen en monedas griegas de Sicilia del siglo V a.C. Esta placa de cinturón formaría parte de un conjunto de 8 placas similares en desigual estado de conservación, siendo para Juan Cabré placas de un cinturón articulado y según Encarnación serían elementos de sujeción de correas de discos coraza, de guerreros, sistemas que aparecen en diversas esculturas ibéricas bizantinas. Otro ejemplo, añadido en la tumba 16 de la necrópolis de Pozo, en Guadalajara, sería una placa de baño. Esta placa de vaina se compone de hierro contaminado de plata y que situada en la punta de la vaina de caña. Se complementaría en la parte central con una lámina y discos decorados. Según la propia Encarnación Cabré, los discos decorativos irían situados en el lugar de la caña central, sobresaliendo lateralmente. Los ajuares con armas y bocados de caballo pertenecían a estos jinetes íberos, en la cual de esta sepultura en la necrópolis ibérica de Antillo y de y del área del Alto Tajo de Jalón. También había otras armas ofensivas, la espada de Atenas, controvertida con esquina de plata, que hemos visto antes, lanzas, los cuchillos, otras armas defensivas como también restos de escudo, etc. También un broche de cinturón como indumentaria y unas pinzas como las que se acalaría al difunto, y destaca también la presencia de 3 soldados de caballo. En esta imagen vemos sus dotes como gran especialista en el dibujo arqueológico. Nos encontramos ante un dibujo realizado en tinta china y pincel sobre el año 1981. Este fue realizado por nuestro protagonista para la publicación del Corpus Vasorum Hispanorum. Este dibujo arqueológico se desarrolla la composición decorativa correspondiente a una vasija de cerámica pintada. La decoración, muy tupida, se realiza en 2 áreas superpuestas, la superior, circular, a base de series de aves de perfil intercaladas con otros motivos vegetales y animales, y la inferior, de forma horizontal, dividida en varias secciones, destacando grandes motivos orgánicos combinados con otros roles vegetales de mismo tamaño. El dibujo fue realizado mediante la combinación de diversas técnicas con la finalidad de que se ajustase de la mejor manera posible a esta realidad. Este dibujo muestra la decoración de un vaso con tapa, probablemente de una urna cineraria procedente del yacimiento ibérico de Zaira, Teruel, el cual se conserva actualmente en el Museo Arqueológico Nacional. Se deduce que esta decoración aludiría a la función funeraria de la pieza y más concretamente a las creencias colectivas sobre el más allá. Así se interpreta que las figuras de aves, animales o conjos servirían para proteger y conducir el espíritu del difunto a la otra vida. Las aves, como símbolo de la fuerza vital, bloquean y protegen el árbol de la vida. A los motivos geométricos de uso frecuente en todo el mundo ibérico en esta fase se añaden otros de presencia menos usual, como brecas, que se presentan con diversos trazados, probablemente elementos de influencia científica. Las decoraciones vegetales, protagonistas indiscutibles del estilo de Azaira, posan este vaso con un estimado marro gris. Aquí
tenemos la firma de Encarnación y la mayoría de sus dibujos arqueológicos en que mostraba su firma. Os pongo el ejemplo. Muy bien. Como acabamos de comprobar a lo largo de esta conferencia, el trabajo y la figura de Encarnación Cabré para la arqueología española no puede pasar desapercibido. Por un lado, debemos reparar en su papel en la historia de la arqueología española como la primera mujer en dedicarse a esta ciencia. Y en este sentido, aludir a la importancia que tuvo en ella la primera educación, así como la motivación por parte de sus progenitores, los cuales fueron el motor principal de la inspiración de Encarnación para que ésta llegara a formarse como arqueóloga profesional. En este sentido, aplaudir tanto el avance inclusivo de su progenitor, el cual no solo motivó a Encarnación para cursar estudios de arqueología, sino que ambos caminaron juntos como iguales. Bien es cierto que la brillante carrera como arqueóloga profesional se vio enriquecida por el proceso de la dictadura. No obstante, como acabamos de comprobar, Encarnación continuó trabajando en sus investigaciones, así como publicando diferentes estudios y la órbita de sus pesquisas sobre cuestiones relacionadas con los ajuares funerarios de la segunda edad de hierro. Así, toda su labor académica queda reflejada en numerosos artículos que elabora a lo largo de su longeva vida, como hemos podido ver con anterioridad, así como el número de homenajes que pudo recibir en vida, como el que está recogido en acta del primer simposio de arqueología de Guadalajara, homenaje a Encarnación Cabré y Guerreros, y que obtuvo el cáncer de federal. Encarnación. Y otros, también a posteriori de su muerte, destacando aquí el gesto que el Congreso de los Diputados tuvo en 2019 al dedicarle una placa conmemorativa en el jardín del Museo Arqueológico Nacional, recordándola como la primera mujer española en dedicarse a la arqueología. Pues muchas gracias por su atención. Y nada, para finalizar, obviamente, los estudios de los que me he pasado, esta conferencia, y si tuvieran alguna cuestión, si quisieran preguntarme alguna cosa, ahora a posteriori, pues estaré encantada de responder. Gracias. Y me despido aquí. En esta charla encargada por este Universidad Camilo José Cela, embarcada en la Semana de la Ciencia 2020.